Esta esfera, desequilibrada por los grandes cambios magnéticos ocurridos en los cuerpos celestes que resonaban con ella hace ahora unos 33.000 años, cambió la inclinación de su eje, redefiniendo los polos norte y sur y alterando drásticamente el clima, las masas de tierra y las aguas de Nungi-Mesha. Algunas áreas fueron devoradas por grandes glaciares en los que consideraríais un instante, haciendo que prácticamente toda la vida superficial quedase en suspenso durante miles de años. En otros puntos de la esfera, las capas de hielo se extendieron sobre la Tierra mucho más lentamente, miles de años después del cataclismo ocurrido en los polos. En aquellos lugares donde el Homo sapiens tuvo tiempo de reaccionar a la aberración climática, hubo grandes migraciones a las tierras altas, aún inexploradas de los continentes terráqueos, lugares como los Himalayas y los Andes. Allí hubo supervivientes. Uno de estos lugares fue el continente archipiélago de la Atlántida. Antes de la congelación de la Atlántida, la vida de los nativos era como una extensión del entorno natural en relativa armonía con la Tierra. Habían alcanzado un estado altamente evolucionado en su cuerpo de luz y eran capaces de viajar en el tiempo y de realizar desplazamientos astrales a voluntad. Sus antepasados habían crecido junto a las bestias salvajes y las criaturas que poblaban el planeta en ese estadio de su desarrollo y en una etapa temprana de su evolución en la que aprendieron a domesticar a los animales que los protegerían y los ayudarían a sobrevivir. Los atlantes del segundo ciclo nunca llegaron a comer carne animal. Algunos animales domésticos fueron utilizados por su leche y otros por sus huevos. Todo esto se consideraban regalos de las criaturas de cuatro patas. Basaron su dieta en el hábitat verde del continente, rico en todo tipo de frutos y nueces, hierbas y plantas medicinales, porque sentían que la luz capturada en las hojas les proporcionaba la carga eléctrica de la deidad solar, mientras que las raíces les ofrecían las energías magnéticas de la madre tierra. Y así era. Desde un punto de vista espiritual, este era un estado de conciencia altamente desarrollado, una vibración superior, que daba a la humanidad una comprensión mucho más clara de la naturaleza de todos los seres vivos. Además sentían respeto por todo, las rocas, los habitantes del mar, los grandes árboles y animales, y también unos por otros. Consideraban que toda la creación era un reflejo del Creador primero, y nada se tomaba del medio ambiente sin permiso, ni siquiera una fruta sin la bendición del árbol, porque los primeros atlantes disfrutaban de interacción telepática con todas las formas de vida que compartían su entorno. Existía un gran respeto entre los seres vivos y la naturaleza era grácil, como lo era el ser humano. Los nativos americanos, los que no fueron sometidos por los autodesignados señores de sus tierras, aún conservan muchas de sus costumbres ancestrales. Los indios Hopi, por ejemplo, han sido los mejores guardianes de los registros atlantes del segundo ciclo, pero todos los nativos de las Américas albergan esa sabiduría en sus usos ancestrales y en su memoria tribal. En contacto con los nativos de los pueblos indígenas, podéis acercaros a entender ese estado de unidad que la humanidad compartió antiguamente con todos los seres vivos de Nungi-Mesha. Así pues, libres de enfermedades y de naturaleza pacífica, los atlantes del segundo ciclo vivían vidas mucho más largas de lo que creéis posible en vuestra esfera en este momento. Se ha hecho alusión a ello en vuestras escrituras sagradas, allí donde los regentes de la religión moderna no han destruido los testimonios reescribiendo los textos antiguos. Era habitual vivir 1000 años de los vuestros ahora.
De hecho, en muchos entornos del mundo material, la duración de la vida tiende a ser sustancialmente más larga de lo que estáis acostumbrados en la Tierra. Hay seres todavía aquí que viven casi 2 milenios, a pesar de que eso refleja las condiciones con las que se tienen que enfrentar. La esperanza de vida media de las criaturas vivientes cambia constantemente y le afectan muchas variables medioambientales y tecnológicas, así como también los acontecimientos cósmicos y sobre todo la conciencia colectiva. Considerad que hace muy poco la esperanza de vida para el ser humano no sobrepasaba los 40 años y sin embargo vuestros ancianos contemporáneos alcanzan fácilmente los 80. La esperanza de vida se ha doblado en poco más de 200 o 300 años. Si podéis imaginar decenas de miles de años de evolución, os será más fácil aceptar que las cosas eran muy diferentes en el planeta Tierra, en una época tan remota que no ha sobrevivido ningún dato sobre ella. Lo que actualmente consideráis las antigüedades de la humanidad no son sino granos en el reloj de arena. Los atlantes del segundo ciclo tenían altamente desarrolladas las dotes psíquicas e intuitivas y su devoción espiritual se centraba en la Tierra, aunque adoraban las estrellas y los cuerpos celestes que les servían para medir el tiempo y su lugar en una galaxia de seres estelares. Al ser hijos de las estrellas, guardaban el conocimiento de sus orígenes estelares en el ADN como vosotros. No había jerarquías religiosas, porque ellos tenían línea directa con el Creador primero, a quien adoraban en los árboles, en los ríos y mares, en los pájaros, en el cielo y en las cumbres de las montañas. Cada día la naturaleza les planteaba nuevos retos y ellos los aceptaban considerando los movimientos del espíritu a través de ellos. A lo largo de la existencia de los seres humanos sobre la Tierra, nadie ha demostrado tanto amor por Nungi-Mesha como los miembros del segundo ciclo de la Atlántida. Estaban totalmente sintonizados con las demás formas de vida, con las energías elementales y las fuerzas del cosmos. Uno puede, por tanto, imaginar su perplejidad y terror cuando las fuerzas naturales parecieron volverse contra ellos. El tercer y definitivo ciclo comenzó cuando se fundieron los hielos. Conforme los glaciares empezaron a retirarse rápidamente del continente, se produjo un gran florecimiento de manera bastante espontánea, y la Atlántida, o Atlantis, una de las últimas masas de tierra en forma ya de archipiélago, sufrió una devastación y también fue una de las primeras en revitalizarse, tanto energética como climáticamente. En esa época, como parte de vuestro vínculo kármico con vosotros y para resolver otros asuntos, ¿verdad?, pendientes, muchas esencias procedentes de Sirio eligieron renacer en la Tierra para ayudar al renacimiento de la raza humana. Se pueden leer los registros akáshicos y observar que en ese tiempo la familia de luz era convocada a los campos de la Tierra. Por eso se creyó que, en cierto sentido, el destino en la Tierra era simplemente renacer en una vibración inferior y retornar a lo que vosotros consideráis la tercera dimensión. En esa época, los primeros sirianos aparecieron como humanoides sobre la faz de la Tierra, específicamente en las tierras montañosas de Atlantis, de la Atlántida, como la deidad solar Satais de Sirio B, el cuerpo planetario en el que tenían su origen los Zmul, que ya no está en el universo material, puesto que resuena en una frecuencia superior, una frecuencia planetaria hexadimensional que existe en un universo paralelo al vuestro. Para los Izuni, esta es una oportunidad de volver al mundo de la forma, con todos los retos que los seres conscientes tienen que afrontar de los elementos, de otras formas de vida y del proceso transmutador de la retrogradación.
al tiempo que resolvían el karma que vinculaba a Sirio con la vibración de Nungi-Mesha, que habría retrasado eternamente su propia evolución. Estos hijos estelares de Sirio, los Jmuni, tuvieron grandes dificultades para cristalizar en la tercera dimensión porque su vibración había sobrepasado el mundo físico hacía mucho tiempo y el retorno al mundo material los llenaba de incertidumbre. Sin embargo, las historias sobre el planeta azul verdoso, su majestuosidad y su música se extendían por el universo, generando una fascinación inmensa. Nungi-Mesha era la perla azul, la sirena de los cielos, y estas esencias de Sirio eran algo así como el Ulises de los mares galácticos. Su esencia cristalizó en los campos tridimensionales de la realidad terrenal, dando unos homínidos muy altos y radiantes de anatomía y estructura muy parecidas a las humanas, pero claramente no humanas. Su rasgo diferenciador, después de la primera hornada de seres que eran totalmente acuáticos, pues fueron sus grandes campos áuricos que emanaban visiblemente varios metros más allá de sus cuerpos físicos. Estas envolturas externas eran como un recubrimiento delicado, absolutamente blanco y translúcido, de modo que para los nativos parecían hadas o seres encantados, y así fueron percibidos durante muchos siglos de su existencia en esta esfera. Tenían unos enormes ojos brillantes de color índigo, su cabello era de un luminoso blanco dorado y sus cuerpos de casi 3 metros de altura eran finos, delicados y flexibles. Los Jmuni resonaban preferentemente con el elemento agua, porque en su planeta había agua abundante, era un mundo acuático, como en otros satélites naturales del sistema de Sirio. Para mantener la frecuencia especial se los germinaba en las tierras altas del continente Atlante, porque allí había innumerables cuevas y grutas en las que podían encontrar la calidez y la humedad que mejor imitaban su entorno natural, al tiempo que los protegían de la radiación emitida por los poderosos rayos de vuestra deidad solar, Ra. Era el terreno que más les recordaban los campos cristalinos de Jmuni. En su primera aparición sobre la Tierra, los Jmuni tenían una frecuencia vibratoria tan alta que no podían mantener la forma en la densidad de vuestro campo planetario y tampoco eran capaces de aguantar ningún contacto con los rayos que emanaban directamente del Sol. Para los observadores, parecería que ellos surgían y desaparecían de la realidad, y evidentemente salían del mundo de la materia y volvían repetidamente a eso que vosotros llamaríais hoy la sexta dimensión, hasta que finalmente fueron capaces de mantener la frecuencia tridimensional. Sus capas externas no contenían ninguno de los pigmentos necesarios para protegerlos de los dañinos rayos ultravioleta, por lo que durante aquellos primeros días de su migración permanecían bajo tierra en las horas de sol. Con el tiempo, a medida que estos hijos de Sirio enraizaban en la realidad tridimensional, sus cuerpos físicos empezaron a hacerse más densos y se adaptaron a las condiciones geotérmicas de la Tierra y a su relación con el Sol, que una vez más volvía a brillar con fuerza a través de la atmósfera terráquea. Sus cuerpos se hicieron sólidos y resistentes, su piel se volvió más opaca y su color fue tomando tonos más profundos, una cualidad algo menos translúcida. La conciencia divina de los Jmuni era simple y pura, porque, como esencias evolucionadas en estado de retrogradación, entendían su propia divinidad tal como reconocían al Creador en los elementos, y sus rituales celebraban su conexión con las energías primordiales. Los enclaves de poder, los altares nungi-meshanos, se centraban en torno a esos puntos donde los 4 elementos del planeta interactúan, esos lugares donde el magma volcánico
erupcionaba desde debajo de los mares congelados y después, volviendo a caer sobre sí mismo, elevaba nuevas tierras en el paisaje siempre cambiante. Observar el fuego de la tierra fundida, el vapor, el abrazo refrescante del mar y el endurecimiento del magma que producía las rocas era el más sagrado de los rituales, porque allí estaban presentes la totalidad de las diosas de la vida terrenal, tal como se entendían en aquella época de la experiencia Nungi-Meshana. Además, el proceso de cristalización, es decir, pasar de vapor a líquido, de magma a piedra, evocaba en ellos el recuerdo de su hogar ancestral, un lugar de terreno cristalino y de aguas vaporosas. Les recordaba su propósito superior, el compromiso de su esencia de retornar al reino material para plasmar su ideal espiritual de ayudar a la evolución del planeta Tierra. Allí, en los primeros templos de la Atlántida, los hijos estelares de Sirio integraron por primera vez la nota ancestral de la música del alma siriana, el Wam, con el ritmo pulsante de Nungi-Mesha, y se realizó la fusión, que debía ser transmitida y recordada a lo largo del tiempo. Ese sonido, esa vibración primordial de frecuencias armónicas, Wam, ha mantenido los portales abiertos desde el nacimiento de la civilización en vuestro planeta. Sin embargo, vosotros, los occidentales, aún no conocéis el poder de las frecuencias sónicas. Por eso os pedimos que consideréis con el debido detenimiento que los guardianes de las frecuencias, los tibetanos, los aborígenes australianos, los nativos americanos, han sido expulsados sistemáticamente de sus tierras sagradas. Allí, en su medio ambiente natal, tomaban fuerza de la tierra resonando con las frecuencias de sus campos nativos. Su memoria ancestral de los sonidos ha ayudado a mantener el planeta en equilibrio, y nos preguntamos si reconocéis en su lenta exterminación las ondas de desarmonía que han contribuido a la devastación que ahora os rodea. Las generaciones posteriores de Jimuni, que emigraron de los climas fríos a las zonas más templadas del continente, aún necesitaban protección de los rayos ultravioletas del sol. Por este motivo buscaron abrigo y protección en las cuevas y pasadizos característicos de los terrenos abruptos, con sus grandes lagos y ríos subterráneos. Allí pronto descubrieron altas cuevas de cuarzo y los fértiles valles de las mesetas que les ofrecían el entorno más adecuado de la tierra. Hacia la mitad del tercer ciclo de la civilización atlante, todos ellos ya se habían asentado en esas áreas del continente y vivían dentro de las cuevas de cristal, rodeadas por redes de pasadizos subterráneos, un laberinto interminable de túneles, grutas y cavernas. A partir de esta aparición relativamente breve de los seres de Sirio en la cultura atlante, circularon muchos mitos entre las tribus indígenas, historias de hadas que brillaban en la oscuridad, iluminando los bosques y picos montañosos de Atlantis. Sin embargo, cualquier intento por parte de los nativos de acercarse a los Jimuni hacía que desapareciesen en el aire, saltando del mundo material hacia los planos astrales. Ya os podéis imaginar el asombro y la maravilla que su presencia debió de haber provocado en un entorno tribal centrado en la supervivencia, una fascinación revitalizada por los druidas de vuestro último milenio y por la reaparición del culto Wicca en vuestra era moderna. Al emerger por la noche de las cuevas emitían tal luminosidad que podían ser vistos desde grandes distancias, desde los valles situados debajo de las tierras altas, y la gente entendió de manera natural sus orígenes sobrenaturales. Pero aún así los adoraban más que los temían, y por tanto la población local no les molestó, puesto que su primera preocupación en aquellos años difíciles de la vida en la tierra pues era la supervivencia en las tierras salvajes, mucho más que cualquier cosa mística e inexplicable. Con el paso del tiempo, los seres de Sirio emergieron lentamente de sus santuarios cristalinos
asumiendo un papel mucho más influyente en el desarrollo espiritual de los pueblos al llevarlos a la conciencia hexadimensional del cosmos, de todo lo que es y del viaje evolutivo que realizan todas las conciencias siguiendo la espiral de luz. Eran profesores soberbios, visionarios, para un mundo que retornaba de las tumbas heladas del invierno glacial, y su misión era ayudar a las nuevas generaciones a redescubrir el significado espiritual de la vida que volvía a abundar a su alrededor. Creemos que su mayor regalo a los primeros atlantes del tercer ciclo fue su conocimiento superior de las propiedades energéticas del mundo mineral. Si bien los pueblos indígenas sienten una gran reverencia por la fuerza de vida de todos los seres terráqueos, algunos nativos selectos, las primeras sacerdotisas, se les enseñó a desarrollar una comprensión mucho más profunda de las rocas y cristales de Nuji-Mesha como seres humanos elementales, amplificadores de energía, generadores y almacenadores de información y de luz. Este conocimiento había de servir para el progreso espiritual y tecnológico del pueblo, al tiempo que abría las puertas de la multidimensionalidad. Los Shmuni introdujeron en esa cultura su comprensión de las frecuencias de la naturaleza de la materia y los elementos, y así los poderes de la comunicación telepática y el proceso de teletransportarse se hizo posible para todos, catapultando la civilización atlante muy por delante del resto del mundo, dentro de un escenario evolutivo de intercambios galácticos. Aquellos nativos, cuyo destino kármico era ser los líderes espirituales de su tiempo, fueron entrenados pacientemente por los Shmuni hasta convertirlos en guardianes de los cristales. Se percibió que las hembras de la raza eran receptivas y nutricias, mientras que la vibración masculina estaba más adaptada a la búsqueda pacífica de la supervivencia y la proliferación de la raza, y por tanto los iniciados a la sabiduría secreta eran de vibración yin. Una vez recibida esta educación básica, las sacerdotisas dirigían a los nativos en la construcción de los círculos de piedra sagrados y los observatorios astronómicos, mientras continuaban desarrollando el equilibrio personal y planetario, conectando con otros planos y dimensiones. El antiguo sacerdocio celta, los druidas, eran portadores de esta memoria ancestral, y creemos muy probable que aquellos de vosotros que os sentís atraídos hacia sus lugares místicos y rituales sagrados estuvieseis encarnados durante la primera época del tercer ciclo y que resonaseis con las frecuencias Shmuni en el gran continente de Atlantis, en ese momento ya un archipiélago. Estos monumentos de piedra, aparecidos por donde quiera que pasaban los antiguos exploradores atlantes, son mucho más antiguos que las estimaciones conservadoras de vuestros arqueólogos. El manejo y colocación de grandes piedras en las tierras altas de Sudamérica, en Egipto, en las Islas Británicas y Europa, en México y en la ciudad subacuática cerca de Bimini siguen siendo uno de los grandes misterios de la ingeniería. Según parece, los académicos son incapaces de determinar cómo, por qué, cuándo y quién construyó los grandes templos megalíticos, los muros y los cementerios desperdigados por el mundo, y sin embargo están ahí, dando testimonio de la grandeza de lo que os ha precedido. Generaciones posteriores de la Atlántida desarrollaron un profundo conocimiento y dominio de las propiedades de los cristales para usarlos en tecnologías muy avanzadas, basándose en la comprensión intuitiva de las energías de los cristales transmitida por las sacerdotisas, así como en los descubrimientos medioambientales y sociológicos causados por el avance de la cultura. El sacerdocio acabó dirigiendo el proceso social hasta alcanzar un grado de sofisticación no inferior al vuestro. La base de sus avances tecnológicos también era el simple cristal de cuarzo, alrededor del cual construyeron su tecnología.
Considerad, por tanto, que las capacidades innatas del Homo sapiens son una constante a lo largo de vuestra existencia. La estructura del ADN de vuestra especie es fundamentalmente idéntica, aunque hay características raciales que difieren en función de la combinación original de la semilla. Solo los detonadores evolutivos y las influencias externas afectan a la velocidad de avance de vuestra raza. Si observáis las grandes innovaciones tecnológicas ocurridas a lo largo de los últimos 10 años, no debería pareceros imposible que a lo largo de miles de años los atlantes pasaran de sus cuevas de cristal en las montañas a ciudades enteras iluminadas por generadores cristalinos subterráneos programados para captar las ondas del cerebro humano y transformarlas en energía eléctrica. Se trata de un avance lógico, teniendo en cuenta la genética del ser humano, la intervención extraterrestre en momentos claves de vuestra evolución y los recursos disponibles en el planeta Tierra. Por eso, a medida que vayáis aprendiendo sobre las energías cristalinas y experimentando con ellas, os estaréis haciendo cada vez más conscientes de que los ritmos vibratorios de los diferentes minerales varían sutilmente. El cuarzo puro, una matriz cristalina hexagonal compuesto por dióxido de silicio, es el mineral ideal para amplificar, transferir y almacenar todas las frecuencias y emanaciones. Ha sido usado desde siempre en toda la galaxia para transmitir información, la luz de la sabiduría y el amor, y aún sigue siendo un elemento esencial de vuestra revolución electrónica. Es significativo, relevante para el paradigma atlante que la moderna tecnología terráquea dependa de piezas de cuarzo microscópicas que forman el microchip de vuestros mayores y más sofisticados equipos. En esencia, es muy probable que sin cuarzo nunca se hubiera producido una revolución tecnológica en el planeta Tierra. Las cuevas de cristal de cuarzo que abundaban en la Atlántida, en Atlantis, ofrecieron a los Shmuni el entorno ideal para iniciar a las primeras sacerdotisas atlantes. Se les enseñó a realizar sus ceremonias curativas dentro de las cuevas, sintonizando y equilibrando a la persona mediante la activación de las energías elementales de las formaciones cristalinas, al tiempo que exaltaban las frecuencias sónicas y electromagnéticas de los propios minerales. Las habilidades psíquicas altamente desarrolladas de los primeros atlantes les permitieron oír la frecuencia o vibración WAM como música. Las personas que ya no estaban en armonía con su entorno eran llevados a las cuevas, donde las sacerdotisas sintonizaban con su teclado musical, el sistema de chakras, para determinar qué chakras emanaban las frecuencias atonales. El uso del sonido para estabilizar, curar y equilibrar la energía siempre fue increíblemente eficaz. No obstante, esa tecnología se perdió. No existe en este momento ningún reducto donde la tecnología haya podido ser recuperada. Pero todo llegará con el tiempo. Todo llegará con el tiempo.